Buenas noches. ¿Qué coro iba a pedir, tío? Al final lo cantamos. Bueno, qué buen momento de alabanza. Nuestro Dios es un Dios, como cantábamos al principio y al final, es un Dios santo, poderoso, lleno de amor, entrañable misericordia hacia cada uno de nosotros. Y es un Dios también que nos llama a la reflexión a partir de sus atributos, que son los que se descubren no solamente en su palabra, sino en la creación misma. Nos llama a que reflexionemos como iglesia, nos llama a que veamos nuestra situación como iglesia y tomar decisiones, siempre tomar decisiones al respecto. ¿Se acuerdan que habíamos empezado un estudio acerca de pecados que son congregacionales? Capaz que es la primera vez que venga. Bueno, este es el segundo episodio de esa serie de devocionales o de estudios que estoy llevando a cabo. No sé si recuerdan el primer capítulo que vimos acerca de este tema, que hablamos acerca de la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, capítulo 2, donde la iglesia de Éfeso había cometido un error, que es priorizar lo que debía ir en segundo lugar. Había cambiado lo que era el amor y había reemplazado el amor por lo que sería el activismo en la obra, ¿no? Y hoy vamos a ver, a diferencia, un tema que tiene que ver con el hacer acepción de personas, el favoritismo. Este tema se habla en la Biblia. Nada de lo que voy a decir ahora es algo que pensé en lo personal y dije, bueno, vamos a reflexionar acerca de esto. No, este tema se habla específicamente en un pasaje que es Santiago capítulo 2. Búsquenlo. Y mientras buscan, yo les voy a hacer recordar acerca de cómo surgió este estudio, que son los 7 pecados capitales. Hablábamos acerca de que existe una película acerca de esto, es una película que actúa Brad Pitt, es una muy buena película, que habla acerca de un asesino que iba dándole muerte a personas que cometían estos pecados. Bueno, ¿por qué surgió la necesidad de describir 7 pecados de forma capital? Bueno, la iglesia en algún momento, la iglesia católica, vio esto como una necesidad porque quería despertar a los cristianos del profundo letargo moral que estaban en aquella época. Las personas que se declaraban cristianas no encontraban en sus formas de vida ninguna clase de maldad, no se confesaban en relación a la iglesia. Entonces, la iglesia, con el motivo de representar el mal, habló acerca de estos actos como vicios que influyen hacia más vicios y así la persona se vuelve hacia los pecados y no frena. Por ende, este estudio extrapolado a la iglesia, no vamos a hablar de los 7 pecados capitales, pero vamos a hablar acerca de 7 pecados que podemos cometer como iglesia, y eso, en definitiva, termina siendo un grave problema de testimonio en cuanto a la iglesia local y a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, este es un tema siempre delicado. ¿Por qué razón? Porque siempre que hablamos de la iglesia estamos hablando de personas, de relaciones personales, y cuando hablamos de relaciones personales ya ahí la cosa se pone difícil, porque las relaciones son un sustrato propicio para que nos llevemos mal, para que algún detalle de mi vida no te guste o algún detalle de tu vida no me guste a mí. Y ahí empieza la cuestión, allí empieza el problema, porque los pecados no se dan simplemente por pensamientos, en la iglesia se dan por las relaciones. Y hoy justamente vamos a hablar del favoritismo, cuando hay personas que hacen acepción, que aceptan algunas y rechazan a otras. Esto puede pasar en la iglesia. Ahora, ¿por qué puede pasar? Básicamente por 4 puntos. Porque la iglesia no es perfecta. La iglesia está compuesta por personas pecadoras que se han convertido al Señor, que están en un proceso de santificación, pero que no son totalmente santos. Entonces, ¿cometemos errores, hermanos? ¿Somos falibles? Entonces podemos cometer alguna clase de torpeza que termine lastimando a la iglesia. Teniendo en cuenta esto, ser humildes y pensar lo que hacemos. Lo segundo es que la iglesia no es estática en tiempo ni en formas.
Las formas en las cuales antes la gente pensaba de forma cultural algunas cuestiones, quizás hoy se piensan de otras. Y a veces estos choques culturales generan también conflictos dentro de la iglesia. Para mi papá una forma de pensar es diferente a mí. A veces discutimos del tema, pero son cuestiones culturales. Pero esas cuestiones muchas veces hacen que haya conflictos dentro de la iglesia. Lo segundo es que la iglesia no es incorruptible, el Señor es incorruptible, pero lamentablemente nosotros como personas falibles cometemos errores y eso trae corrupción y aunque tendríamos que limpiarnos de toda corrupción, nosotros muchas veces cometemos esa clase de faltas y traemos corrupción dentro de la iglesia. Y finalmente la iglesia no es homogénea porque no somos todos iguales. Hay mujeres, hay hombres, hay personas de diferentes edades, hay temperamentos y caracteres diferentes, educaciones familiares diferentes. De hecho, hay personas que tienen educación académica, otras que no, otros que han logrado puestos mandatarios y otros que son simplemente laburantes del día a día. Somos diferentes. Y eso muchas veces, esa diferencia, puede generar conflictos de visiones, conflictos entre nosotros y hacer esto de que sintamos que algún hermano es más favorito que otro con respecto a nuestras preferencias. El pecado que hoy nos vamos a mencionar, esto del favoritismo, está referido allí en Santiago capítulo 2. Está mencionado del verso 1 al verso 13. Ahora, cuando Santiago habla de la parcialidad o de este favoritismo, le está hablando a un conjunto de hermanos judíos, pero en realidad se está hablando acerca de un principio que está más allá de la intención inicial que tiene el autor al hablar. Y nos va a decir que el favoritismo entre hermanos es algo insano y que no tiene nada que ver con Dios. Básicamente es eso. Hacer acepción de personas es lo más anticristiano que podemos hacer. Es algo grave y está mencionada la palabra de Dios específicamente para que nosotros no caigamos en esta clase de vicio, en esta clase de pecado. En la carta de Santiago vamos a ver a los pobres siendo olvidados y menospreciados. Y esto es un grave error por parte de los creyentes. Pero Santiago va a mencionar este caso de los pobres y los ricos como un caso. Pero hay múltiples formas en las cuales nosotros podemos establecer este caso para hablar de otros supuestos casos, como por ejemplo, imagínate que la congregación se llena de personas de múltiples nacionalidades. Empiezan a venir extranjeros. Y nosotros los argentinos comenzamos a hacer rancho aparte. Entonces la iglesia se divide y empezamos a sentarnos en un lugar, los argentinos, y allá el resto de las personas. Sonaría horrible decir que entre cristianos hay racismo, ¿no? Entre cristianos. Pero bueno, es una clase de favoritismo. Podría ser el caso donde hay una visión acerca de el sexo, una visión, por ejemplo, acerca de el trato preferencial que el hombre tiene que tener hacia el ministerio y aprovecharse eso y actuar como con el machismo, ¿no? Despreciando a que la mujer también puede llevar una obra dentro de la congregación. O el caso también donde el otro extremo, donde la mujer se sienta tan empoderada que empieza a ocupar los roles que la Biblia estableció para el sacerdocio masculino. ¿Qué sucedería si hablaríamos de amiguismo? Es decir, empezar a simplemente tener preferencias a través del círculo de amistades o el nepotismo, donde las personas que tienen cierta autoridad favorecerían a sus familiares o a sus amigos más próximos para que estos ocupen un lugar. Bueno, el favoritismo existe de todas las formas. Vos podés imaginarte, el River y Boca, bueno, esto de que me junto con la barra de la cual yo soy, esto es normal. Pero el problema acá no es tu preferencia. El problema acá es que a causa de esa preferencia comienza a haber desprecio hacia el resto de las personas. Y eso es una delgada línea entre mi preferencia, mi amistad que tengo en la iglesia, y que esa amistad me lleva a despreciar al resto de los hermanos. Allí eso se convierte en favoritismo y eso es un grave pecado dentro de la iglesia. Santiago va a hablar acerca de este pecado y lo va a mencionar, y por lo menos yo subdividí 4 puntos que voy a tratar de llevarlo lo más rápido posible.
Cuando nosotros hablamos de favoritismo estamos hablando de parcialidad. Y la parcialidad, como les explicaba recién, tiene que ver con una clase de discriminación positiva pero negativa. Elijo a este por cierta condición, pero desprecio al otro por la otra condición. Y lo que nos va a enseñar Santiago es que la imparcialidad tiene características positivas, tiene características divinas, tiene características escriturales y es beneficiosa para la Iglesia el ser imparcial. El que todos nos prefiramos. No tengo más preferencia por Paola que por Abby, aunque Abby es mi cuñada, ¿sí? No tengo más preferencia por ninguna de las dos. Las prefiero a las dos, ¿sí? No tengo más preferencia por el pastor que me gusta más que por el pastor que me gusta menos. No tengo más preferencia por el amigo que tengo y con el que llego mal dice la cruz. Y esas cosas pasan dentro de la iglesia. Y son cosas que la Biblia condena y que Dios condena de forma sustancial. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, ¿sin qué? Sin acepción de qué? De persona. Lo dice claramente. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Lo primero que vamos a ver en estos 4 versículos es que la imparcialidad, es decir, lo que Dios espera de nosotros, concuerda con la fe viva que está mencionando aquí Santiago. Santiago habla acerca de un tema espinoso para la iglesia que estaba escuchando y lo hace de forma tal en que no se vuelva un martillo en la cabeza de los hermanos. Empieza diciéndole, hermanos, ¿qué? Hermanos míos, no los trata como si fueran los peores. Él no se va a comportar como alguien que no los prefiere a esos hermanos que están escuchando esta palabra. Sino que va a decir, hermanos míos. Y esto habla acerca de una relación íntima entre quien redacta la carta y quien la lee. Y como va a hablar acerca de un tema espinoso, se refiere a ellos como muy cercanos. Y él les va a hablar acerca de que la fe de ellos, la fe que tienen en el Señor Jesucristo, debe ser sin acepción de personas. ¿Y qué tiene que ver la fe con el trato que tengo que tener con los demás? Es que justamente la fe de la cual está hablando Santiago es un término que nos debe hacer pensar en la relación personal que tenemos con nuestro Salvador. No está hablando de la fe como simplemente una creencia, sino que está hablando de la fe como una posición de relación que tenemos con nuestro Salvador. Nuestra fe, nuestra relación que tenemos con el Señor, nunca puede coexistir con el tener acepción, favoritismo o hacer acepción de personas. No tengan la fe para un uso que no tiene nada que ver con la fe. Nosotros que nos llamamos cristianos, que nos llamamos hermanos, que decimos que tenemos la fe en el mismo Dios, no deberíamos entonces tener ninguna clase de favoritismos entre hermanos. Estimar a una persona por encima de otra o considerarla más por lo que sea, la cuestión externa que tenga, es algo que toda la Escritura rechaza. En Deuteronomio 1:17 dice, no hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. La acepción de personas siempre estuvo rechazada por parte de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esto de hacer acepción de personas básicamente es hacer una elección a partir del rostro. ¿Vieron cuando los policías frenan a alguien y dice lo frenaron por portación de rostro? No había ningún motivo externo, pero asuste a esa cara, asuste a esa vestimenta y bueno, vení, pasame los documentos. Bueno, básicamente esa acepción de persona significa elegir a alguien por el rostro que lleva. Y el caso que nos va a dar Santiago es básicamente muy útil y muy práctico. Lo primero que va a hacer Santiago es colocarnos dentro de la congregación. Y la congregación es el lugar de adoración, pero también es el lugar de la comunión.
Y es muy importante que entendamos esto, porque adoramos a Dios, a nuestro Señor, pero también en la iglesia esa adoración es congregacional, es grupal, es interpersonal. Allí en la iglesia se da la comunión y la confraternización. Hermanos, ¿cómo adoraríamos nosotros a Dios si todos nos llevamos mal? Si yo prefiero a Jenny y no lo prefiero a Osvaldo, ¿sí? O si prefiero a uno que a otro, ¿cómo nos llevaríamos? ¿Qué clase de adoración le podríamos dar a Dios en medio de la congregación? Entonces, bien hace Santiago de colocarlos en aquel lugar. Y nos coloca en un caso donde hay un hombre rico. Cuando dice allí que tiene un anillo de oro, significa que básicamente todo lo que se ve en sus manos es de oro. Es llamativo, tiene un vestido lujoso. Y comparativamente allí en la congregación hay un hombre que es andrajoso, que es pobre y que huele mal, básicamente. Y ahí en ese contexto, él va a dar un caso acerca de un trato parcial. Al rico por su apariencia externa, quizás por su buen olor, por la ropa que lleva, por el beneficio que me puede dar, porque es rico y puede ser mi amigo, ¿sí? A él le van a dar un lugar especial. Simplemente, ¿por qué? Por una cuestión externa, porque es rico. Por apariencia, por conveniencia. Y al pobre le dicen, vení, quédate parado o sentate, no importa. Lo importante acá es que el lugar de importancia se lo vamos a dar a la persona la cual consideramos que es favorita por sobre vos. Entonces Santiago nos confronta ante esta falta y habla de hacer distinciones. Ustedes discriminarían mal, dice Santiago, serían malos jueces, basados en malos pensamientos, malas motivaciones y actúan de esa forma. No hay problema en que seamos cortés con las personas, o hay problema en eso. El problema es cuando nosotros tratamos de forma preferencial por malos pensamientos, por malas motivaciones, y ese trato se vuelve favoritismo hacia algunos y desprecio hacia otros. Entonces, la imparcialidad sí concuerda con la fe, pero ser parcial no concuerda para nada con una fe viva, la fe que tenemos en Cristo Jesús. Lo segundo es que la imparcialidad concuerda con el trato que Dios tiene. Vamos a leer desde el verso 5 al verso 7. Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros, dice, habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Nuevamente, Santiago va a hablar acerca de que la imparcialidad sí concuerda con el trato de Dios, pero cuando somos parciales, realmente nos parecemos a personas que no conocen a Dios. Y Santiago va a utilizar una forma, una gramática de presentar tres preguntas que nos van a ser útiles como argumento, por lo incuestionable del argumento, pero también para que nosotros reflexionemos y pensemos, ¿estamos amando a Dios y por ende estamos amando al prójimo como a nosotros mismos? Entonces la primera pregunta nos va a posicionar en una mirada celestial sobre cómo es el trato de Dios con las personas. ¿Cómo trata Dios a las personas? Entonces, ahí Santiago va a decir, ¿no los escogió Dios? Y la pregunta aquí es, ¿en qué se basó Dios para amarnos a nosotros? ¿En qué se basó Dios para llamarnos a la fe? ¿Se basó en nuestras cualidades externas, en nuestra riqueza, en nuestra posición académica, en nuestra posición espiritual, que éramos casi buenos y entonces Dios nos llamó, nos eligió? Santiago está hablando de la elección no como una ventaja en cuanto a los que son escogidos, sino todo lo contrario. Lo que está diciendo, Dios no vio nada en cada uno de nosotros para elegirnos. No fue nuestro carácter externo lo que motivó a Dios a llamarnos. Fue su propio amor, fue su propia misericordia, gracia, compasión la que se acercó a nosotros, siendo pobres, o quizás siendo ricos, no importa, pero espiritualmente todos pobres y necesitados de Dios. La elección divina nos pone a todos bajo la misma condición de necesidad ante Dios. Para Dios el rico se puede salvar como el pobre también se puede salvar.
Para Dios el pobre se puede perder como el rico también se puede perder. Acá el caso es que todos somos pobres espiritualmente y todos necesitamos de Dios. Entonces, ¿cómo miramos a Dios? Dios no comete errores como nosotros, Él no hace acepción de personas. La elección de Dios, el trato de Dios hacia los suyos se basa en amor. Lo segundo, la elección de Dios tiene un fin contrario a lo que es el favoritismo. Porque acá el pasaje dice que los que responden a Dios responden con fe y deben ser ricos en fe. Los que responden a Dios responden en amor y deben amar. Por eso Dios los trata como herederos y nos ha dado una herencia a nosotros que recibimos para que nosotros entendamos la gracia que Dios ha tenido, el amor que Dios ha tenido. Dios nunca nos ha discriminado, sin embargo, eso puede estar ocurriendo en la iglesia. Y eso es lo que trata de decir Santiago. Miren a Dios cómo actúa con ustedes, necesitados. Necesitados. Por lo tanto, alguien que comete el pecado de favoritismo se aleja del trato que Dios tiene, aún el trato que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Pensaba, qué bueno que sería que actuemos como herederos del reino hoy mismo, sin parcialidad, en fe y en amor hacia todas las personas. Lo segundo que hace Santiago es mostrarnos una mirada comparativa de cómo es el trato de Dios y cómo es el trato de los hombres. Él le dice, vosotros habéis deshonrado al pobre. Y le señala a los ricos y dice, ustedes que quieren cuidar a los ricos, ¿no se dan cuenta que ellos son los que los arrastran a los tribunales? ¿No se dan cuenta que ellos son los que llevan a cabo toda clase de bajeza para que ustedes terminen presos? Y ustedes hacen una elección basada en lo exterior, ¿no se dan cuenta de esto? Nada que ver con Dios. Pero qué feo cuando nos dicen a nosotros, hermano, la verdad que te estás comportando como alguien que no conoce a Dios. Suena feo, ¿no? Pero eso es lo que está tratando de hacer Santiago con nosotros aquí. Cuando nosotros nos comportamos de forma tal que hacemos acepción de personas, es como que Santiago nos está diciendo, Dios ha actuado de una manera. Pero cuando vos cometés ese error, te comportás como si Dios no fuera tu Dios, como si el Señor no fuera tu Señor. Y deshonrás a Dios. Nada que ver el trato de estos ricos en cuanto a lo que ellos esperaban. Sin embargo, la opulencia hizo que los hermanos cometan ese error en aquella época. Y estas personas eran personas viles, que no merecían nada más que el pobre, todos merecían el mismo trato. Pero lamentablemente los cristianos cometieron ese grave error en aquella época. Finalmente, Santiago hace una mirada crítica hacia el trato que estos hombres tenían, porque finalmente dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Eso de blasfemar es la manera en la cual estos ricos que estaban allí en medio despreciaban a Dios. No le daban bolilla a Dios, pero estaban en una situación de relevancia en la iglesia, en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque eran ricos, nada más que por eso. Pero esos mismos hombres despreciaban a Dios afuera y llevaban a la cárcel a muchos cristianos. Y ellos despreciaban el buen nombre del Señor. Pensémoslo así. Santiago es como que les estuviera diciendo, mientras ustedes adoran al Señor, piénsense, ¿están discriminando a otros? Eso sería contradecir el trato que Dios tiene con respecto a ustedes y con respecto a los demás. Mientras ustedes adoran, actúan como hombres que contradicen la fe que han tenido en el Señor. Y finalmente, piensen en lo que Dios espera de ustedes. Creo que llego, sí. Tengo 2 puntos más. Voy a ver si toco y si no, lo dejo aquí. El tercer punto está desde el verso 8 al verso 11. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Sigue diciendo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas,
ya te has hecho transgresor de la ley. Y esto positivamente nos enseña que la imparcialidad, el no tener favoritismo en la iglesia, concuerda con la enseñanza de la palabra de Dios. No se puede obedecer a Dios sin amar al prójimo. No se puede amar a Dios y despreciar al prójimo. Por eso Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real, allí cuando habla de la ley real está hablando de los principios que hacen a la ley. Los principios que hacen a la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. Ese es el principio fundamental. Y ese es el principio que Dios ha establecido desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Esto de amar a Dios y amar al prójimo está en Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 10, en Levítico 19, 18. No es algo del Nuevo Testamento. Es un principio que se estableció allí, en el Pentateuco. Y el amor al prójimo es un imperativo. Bien hace quien cumple el principio de todos los mandamientos. Por eso hacer acepción de personas es incompatible con la ley de Dios y con su principio, que es el amor a Dios y es el amor al prójimo. Básicamente es eso. Y quien no ama a las personas, quien hace acepción de personas, se convierte en un transgresor. Está faltando a lo que la palabra de Dios enseña. Y contradecir la ley es algo que muchas veces nos suele pasar. El Señor se lo tuvo que decir allí a los judíos en el Sermón del Monte. Cuando muchas personas dicen, yo no maté a nadie. El Señor dice, sí, pero el odio es una clase de asesinato. El principio que fundamenta el no matarás no es simplemente el acto de ir y ahorcar a alguien. El principio es el odio, es un pecado que es mucho más profundo. Por eso él va a hablar también acerca de la ley y el mandamiento, y no solo de los principios. Él va a decir, mucha gente cree que obedece la ley, pero la obedece parcialmente. Porque está bien, cumplen el no ser adulterios, pero en el corazón matan a las personas. Y quien no cumple con la ley se convierte en culpable de todos los puntos de la ley. Guardar la ley no va a hacer que nosotros seamos más amados por Dios. De hecho, Dios nos ama más allá de nuestros incumplimientos. Por eso es necesario que entendamos que el principio de la imparcialidad es un principio que nos lleva a cumplir la palabra de Dios. Y el cumplimiento es sencillo. Es amar a Dios y es amar al prójimo como uno mismo. La ley es tanto principio como algo práctico. Y pensaba sobre esto. ¿Cuánto vamos a perder en el tribunal de Cristo? ¿Cuánto vamos a perder en el tribunal de Cristo? No porque no hayamos servido, sino porque las motivaciones que llevaron a nuestro servicio no estaban basadas en un correcto amor como el que Dios quiere que tengamos por el prójimo. Por eso, no solamente observemos lo que hacemos, sino también las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos como cristianos. ¿Por qué servimos? ¿Sí? Si yo simplemente quiero ocupar un lugar, un rol, eso no sirve. Este mandamiento tiene mucho más que simplemente el evitar hacer acepción de personas, que es el tema que nos convoca. Y finalmente la imparcialidad concuerda con la forma en la que Dios juzga y juzgará al mundo. ¿Dios juzga parcialmente? No, porque sería injusto. Por lo tanto, cuando somos imparciales nos comportamos como Dios, en el discernimiento de Dios. El como Dios discierne la realidad y la juzga. Él no se equivoca, dice el verso 12 al 13, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Menos mal que escribió eso Santiago, si no, sería triste nuestro caso, porque fallamos. Básicamente Santiago dice, tengan cuidado con lo que hablan y con lo que hacen, porque serán juzgados de acuerdo a eso. Y nos va a mencionar 3 clases de equilibrio y con esto termino. Tenemos que tener equilibrio en nuestros hábitos y nuestras prácticas. Esto de haced y hablad, o hablad y haced. Tengamos en cuenta que
la realidad de lo que hacemos y lo que hablamos demuestra lo que hay en el corazón, y eso lo dejó el Señor cuando habló acerca de que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No va a haber parcialidad, ni conmigo ni con vos, hermano, ni nos vamos a poder defender. Fue mi esposa la que me llevó a mi enojo irracional. No. Vamos a dar cuenta a cada uno por lo que hicimos. Así que tenemos que tener equilibrio en nuestros hábitos y prácticas. Lo segundo es que tenemos que ver equilibrios entre el mandamiento y la obra del Espíritu Santo. Es cierto, nosotros necesitamos un norte. Vieron que siempre los chicos preguntan, ¿puedo usar arito o no puedo usar arito? ¿Me puedo tatuar o no me puedo tatuar? Van a ser temas después en algún momento en las diferentes actividades, ¿no? ¿Puedo hacer esto? En la palabra de Dios los mandamientos están para que nosotros tengamos un faro y un norte práctico. Son sencillos. Si dice no cometerás adulterio, ¿qué tenemos que ser los que estamos casados? Ser fieles a nuestro esposo, a nuestra esposa. Sin embargo, Santiago va a hablar acerca de una ley que es la ley de la libertad. Y aunque eso es una expresión teológica y Santiago no la explica, Pablo va a hablar acerca de la ley que es vida en el Espíritu. Y siempre que Pablo habla acerca del Espíritu, nos dice de que la obra de Dios en cuanto a la ley no es por observación externa, aunque nosotros sabemos lo que a Dios le agrada por la ley, pero la obra de Dios es la obra que hace adentro de nuestros corazones. Ahí comienza el cambio. Allí comienza la transformación. Y esa transformación es inevitablemente la que en algún momento nos va a hacer, la que nos diga de acuerdo a lo que hiciste. De acuerdo a lo que hiciste. ¿Te basaste o no en lo que el Espíritu Santo te estaba indicando? ¿Te basaste o no en el fruto del Espíritu? Y allí tendremos que comparecer ante el Señor. Finalmente, un equilibrio en la forma en la que Dios juzgue las acciones de los hombres. Y Santiago habla del juicio sin misericordia, ¿no? Como un veredicto que Dios va a establecer. Y el Señor en algún momento dijo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y quiénes son los bienaventurados? Los que recibieron misericordia, los pobres en espíritu que recibieron acerca del amor de Dios, nosotros. Y si nosotros recibimos misericordia, somos dichosos, pero dichosos también porque vivimos en misericordia, no tenemos favoritismo. Misericordia necesita al rico, más allá de su opulencia, pero también la necesita el pobre en toda su necesidad. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es un atributo de Dios, un atributo moral, Él lo tiene. Y siempre era entendido como una acción de Dios, una acción de gracia, porque Dios en su misericordia no nos da lo que sí merecemos. Y Dios establece en su misericordia también el fin que Él pretende para nosotros en nuestro trato como cristianos. Termino con esto. Al mundo sí le encanta honrar a los ricos y descuidar a los pobres. Eso se ve en la política actual. Dicen que quieren cuidar a los que menos tienen, pero nunca funciona. Vieron que la política siempre falla. Y los políticos parecen decirnos cuál es el norte para entonces favorecer a las personas humildes, pero nunca solucionan la cuestión. ¿Por qué? Porque son del mundo, porque no lo entienden. Y la iglesia tiene que tomar una forma de vida que no sea carnal en cuanto a este punto. La iglesia tiene que madurar, aprender a mirar, como lo tuvo que aprender Samuel cuando creyó que el lugar de David era el lugar de los hermanos de David. Hasta que Dios le tiene que decir, no, Samuel, no mires en lo alto de su estatura. Yo estoy mirando y buscando un hombre conforme a mi corazón. ¿Y lo encontró Dios? Sí, lo encontró. Estaba cuidando ovejas. Y lo mandaron a llamar casi el papá de David se olvidó de que había un hijo más. Lo fue a buscar. Pero ese que estaba allá, el menor, era conforme al corazón de Dios. El caso del rico versus el pobre es la forma en la cual Santiago va a describir el problema de aquella época, pero la iglesia hoy puede tener problemas de favoritismo por cuestiones propias de nuestra época y no debemos caer en eso.
Nuestro trato no debe ser un trato que prefiera a las personas en los términos discriminativos o negativos. Así que cuando veamos a los demás, recordemos la fe que tenemos. La fe es compatible con el amor al prójimo. Recordemos también el trato que Dios tuvo con nosotros. Recordemos lo que dice la palabra y finalmente recordemos que Dios sí es justo y hará justicia. ¿Cómo vamos a actuar, hermanos? Yo me había anotado algunas cuestiones acá para reflexionar y termino. Acá en la iglesia conocemos a alguna viuda o un viudo. ¿Cómo es nuestro trato? ¿Conocemos a alguna persona que esté en su vejez? Ya está casi en sus últimas. ¿Cómo es nuestro trato? ¿Conocemos a alguien que tenga alguna enfermedad y esta enfermedad lo haya limitado? ¿Cómo es nuestro trato hacia ellos? ¿Conocemos a alguien que esté necesitado y necesita nuestra ayuda directa y no simplemente la canasta de amor, necesita nuestro trato? Que nos acerquemos y le digamos, esto, hermano, es para vos. Eso cambia. ¿Conocemos a los ancianos de nuestra iglesia realmente? ¿Los valoramos? ¿Los estimamos? ¿Le mostramos a ellos que son como padres para nosotros? ¿Valoramos sus familias o somos juiciosos con ellos? ¿Queremos que ellos sean perfectos como nosotros que no somos perfectos? ¿Y qué pasa entre nosotros? ¿Nos dejamos llevar por las apariencias? ¿Nos amamos verdaderamente entre hermanos? ¿Mostramos el amor a quienes son más fáciles de amar, pero no amamos al que es más difícil? Cualquier preferencia, hermano, que nos separe entre nosotros siempre va a ser mala. Sin embargo, Dios quiere que haya cierta clase de preferencia entre nosotros en conjunto. En Romanos 12:10 y termino, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. No entre Tommy y Matías, porque él toca el bajo y yo la guitarra, sino los unos a los otros. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a todos. Pero si hay algún necesitado en la iglesia, aún de amor, preferilo. En 1 Pedro 1:22 dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero, ámense profundamente y de todo corazón. Guardar la unidad y el amor, una preferencia interna, no es patológico, totalmente demuestra de que Dios está en nuestros corazones. Y cuando el mundo vea esto, conocerá entonces quién es nuestro Dios. Cuando el mundo pise la iglesia y veamos que no hacemos acepción de personas, se va a dar cuenta de la fe que tenemos, se va a dar cuenta de que nuestro trato es el trato de Dios, se va a dar cuenta de que nosotros nos basamos en la palabra realmente y finalmente se dará cuenta de que Dios sí es justo. Se dará cuenta de que Dios sí es justo. En Juan capítulo 17:20, y con esto cierro, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús termina diciendo, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, cuando cumplimos el amor, la acepción de personas es totalmente aniquilada, no existe. Y cuando eso sucede, el testimonio para con el mundo es un testimonio del evangelio más poderoso que podemos tener como iglesia. Que el Señor nos ayude a evitar esto que termina siendo un problema perjudicial, termina siendo un problema que divide la iglesia y nos divide a cada uno de nosotros.